Bueno, muchas gracias por venir de nuevo a este quinto Congreso de Economía Política que organizamos entre el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a hacer ya el cierre luego de 3 días, que para mí son largos, es como un día que dura 3 días. Y la verdad que, bueno, de todo lo que estuvimos viendo, tuvimos ponencias muy interesantes, tuvimos mesas de expositores también muy interesantes, y siempre es un gusto hacer el cierre en esta sala. Ya es un clásico, ¿no?, de la heterodoxia económica que nos venga a visitar Carlos Heller en este cierre. Así que yo voy a ser de moderador, algo voy a decir para arrancar. La mesa de cierre la vamos a conformar con Lucía Sirvi, investigadora del Centro Cultural, entre otras cosas, lo voy con todos el CV, con Rodolfo Pastore, del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes, es el director del departamento, y con Carlos Heller, conocido dirigente cooperativista. Así que voy a arrancar con unas palabras respecto de una conferencia que se dio ayer de un francés, Pierre Dardot, que vino a presentar un libro acerca del neoliberalismo, y en el cual, entre tantas cosas interesantes que nos aportó, dijo que el neoliberalismo necesita también de la crisis para vivir, ¿no? Y eso, llevado a la actualidad, me parece que de la actualidad argentina, porque él lo veía desde la Unión Europea, desde los problemas que tiene Grecia, ¿no? Pero visto hoy por hoy con este gobierno, lo que está pasando, que uno se pregunta a veces si lo hace a propósito, digamos, el gran debate de si es un plan que atravesó, de hecho, muchos de los debates de este Congreso de Economía Política, es si esto es efectivamente un plan o si es también una sucesión de errores que lo llevaron hasta este punto. También entonces se podría ver desde otro punto de vista, de que efectivamente esta crisis es necesaria para que pueda sobrevivir y reelegir el neoliberalismo el año que viene. Y en eso aparece obviamente muchísimas de las cosas que venimos viendo, que venimos escuchando en los discursos. El decadentismo que aparece, ese famoso, en verdad Argentina vive una decadencia desde hace 70 años. El derrotismo, cuando uno le pregunta a veces en alguna charla a la gente si sabe en qué lugar del ranking del PBI se ubica Argentina, los ubican en niveles 90, 100, de 200 países del mundo, nos ponen en mitad de tabla, cuando en verdad somos número 25. Y por eso estamos en el G20. Y eso implica también, es algo de este derrotismo, ¿no? Pensar que en este país no hay futuro porque no hay presente, es una parte de la problemática que se viene. Entonces transformamos la famosa herencia maldita del gobierno anterior en directamente una herencia que dura desde hace 70 años, que si hacen la cuenta obviamente se van a encontrar con el peronismo, ¿no? El primer gobierno que empezó a distribuir el ingreso a favor de los trabajadores. Y aparece la perspectiva del famoso TINA, como dicen en inglés, no hay alternativa, ¿no? Que volvió de nuevo a florecer de la boca de Mauricio Macri en estos últimos tiempos. No hay alternativa a esto que hacemos, no hay alternativa al Fondo Monetario Internacional, no hay alternativa al ajuste. Y el Estado aparece entonces como un obstáculo a la economía. Y eso lo vemos en todos los economistas liberales que aparecen en la televisión. Esper, cuando uno lo leía durante los años 90, en el cual no había inflación y el problema principal era el desempleo, la principal causa de ese desempleo era el Estado, el déficit fiscal. Y ahora que hay inflación, la principal causa de la inflación de nuevo es el Estado. El Estado como
el acusado, ¿no?, en todo esto, y el Estado a través de sus agentes, el sector público, el agente, el trabajador público, que es totalmente denigrado en este discurso, obviamente. No obstante, el Estado, en verdad, si bien en el discurso aparece como el obstáculo para el desarrollo de la Argentina, en este discurso neoliberal, en verdad es un instrumento del disciplinamiento social. El Estado no ha retrocedido un centímetro su dimensión en estos 3 años que pasaron. El Estado es, en términos de gasto, en términos incluso de empleo público, a pesar de los despidos que hay, de dimensiones más o menos similares a las que había durante el anterior gobierno. Lo único que hace el Estado es que ahora, en manos de un gobierno que representa otra alianza social, es ser un actor de disciplinamiento social, de disciplinamiento de toda la sociedad. Y eso lo vemos a través de nuevas regulaciones, que se llaman desregulaciones del sector financiero, por ejemplo, para que la gente, los grandes empresarios se lleven los dólares afuera sin que haya ningún tipo de restricciones, para que los exportadores puedan exportar sin liquidar sus divisas, que sus divisas puedan quedar afuera. Y obviamente por grandes transferencias de ingresos que se hacen a través de ese Estado. Lo que se lleva gastando, tanto por deuda externa, deuda pública, LEVAC en pesos o deuda externa de bonos en dólares, hace que el déficit sea mayor, el déficit total del Estado, hoy por hoy, es mayor que el que tenía en el 2015. Si sumamos la deuda primaria, que se dice, y la financiera, es decir, con el pago de deuda. Hoy el Estado gasta más que antes, pero lo gasta distinto, porque lo gasta en las finanzas, en los bonos. Entonces ahí no es un problema de dimensión del Estado. Es el Estado el que pone la tasa de interés, es el Estado el que genera un modelo financiero, el que genera ganancias financieras, y esas ganancias financieras impidan que cualquier ganancia productiva pueda competir con esas ganancias financieras. Entonces, obviamente, lo que venimos señalando ya hace 2 años, el año pasado presentamos un libro con Carlos Heller acá en esta misma sala, en el cual mostrábamos que este modelo económico tenía consecuencias sobre la producción negativas y además que era insustentable. Era insustentable. Entonces, en este año la novedad que tenemos es que empezó una crisis ya abierta y que ya nadie niega, incluso en la televisión la gente aparece la crisis como abruptamente en los programas de Chimento, en algunos exabruptos justamente de algunos periodistas, o bueno, ya no sé, panelistas, vamos a decirlo, porque periodista es mucho. Y entonces aparece la problemática de quién paga esta crisis. Y ahí nos estamos debatiendo hoy por hoy, en ese quién paga la crisis, que yo creo que va a ser el gran debate del año que viene en las elecciones. En el marco de este modelo económico, es cierto, tal vez no hay alternativas al ajuste, pero ¿por qué? Porque la alianza que sostiene ese modelo es de las finanzas, es de las energéticas, con lo cual lo que no se va a ajustar nunca son las finanzas, son las grandes empresas energéticas. Eso no va a seguir recibiendo mucho dinero de parte del Estado. Mucho dinero de parte del Estado. El Estado va a tener que ir a buscar, entonces, para pagar esa deuda externa, para realizar esa transferencia de dinero, va a ir a buscar el ajuste en otros lados. En los trabajadores, a través de la inflación, y el haber llevado el dólar a 40, 39 hoy, bueno, más o menos, y seguramente va a seguir subiendo, ¿por qué no pensar en esa posibilidad? Esa inflación con paritarias que muchas veces se arreglaron en 15, 20%,
hace que los trabajadores van a perder otra vez por otro año 10, 20% de sus salarios en un solo año. Es la problemática que está apareciendo y que refuerza todavía más la caída de consumo y la recesión. Las provincias también son uno de los que empieza a pagar la crisis. A las provincias le sacaron el fondo sojero, pero no es que ese impuesto ya no es un impuesto y entonces esa plata se la queda al sector privado, que podría ser un discurso liberal, sacamos un impuesto. No, esa plata se la quedó la nación y la va a usar para pagar la deuda externa. Las economías regionales obviamente empiezan a sufrir, porque si bien tal vez a las devaluaciones a alguna les sirve para competir con las importaciones, por otro lado las que exportan empezaron a cobrarle unas retenciones de hoy por hoy el 10%, con lo cual también van a participar de este ajuste y son quienes van a pagar la crisis. Obviamente no se puede olvidar de los empresarios pymes, que sobre los cuales pocas veces se menciona, muchas veces se habla del impacto sobre los residentes de los tarifazos. Pero en verdad, gran parte del consumo de energía son de parte de las empresas. Y cuando más industriales esas empresas, más motores necesitan, más energía necesitan, y entonces los subsidia, los beneficia más, y la quita de subsidio los perjudica más. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Y estamos viviendo distintas batallas, porque el gobierno ahora va por la salud, por la educación, y sin lugar a duda va a volver a convertir en un verdadero campo de batalla la cuestión de las jubilaciones y de todas las políticas sociales que están atadas, como pensión, AUH y todo eso, que es uno de los principales gastos del gobierno nacional. Entonces se están diseñando esos campos de batalla en esos distintos lugares con distintas estrategias. Uno podría hacer incluso un mapa de por dónde vienen las estrategias del gobierno en la salud, en la educación, en las universidades, en la articulación con el sistema de ciencia y tecnología, porque pretenden que sean esos gastos los que se reduzcan para poder pagar la deuda externa. Ya para ir cerrando, yo creo que efectivamente no hay alternativa, y tiene razón cuando dice Macri que no hay alternativa dentro de este modelo económico, porque las alianzas sociales también dirigen, que sostienen las alianzas sociales que dirigen este modelo, dirigen sus políticas económicas. No es solo el señor Macri, sino que son todo el andamiaje de cámaras empresarias, de distintos tipos de actores que sustentan este gobierno, lo que lo llevan hacia ese lugar. Entonces, para las elecciones del año que viene, es obvio que no hay solución dentro de este modelo. Hay que pensar en otro modelo económico. Hay una alternativa, pero esa alternativa tiene que surgir y va a tener que surgir de otra alianza social. Y de cara a las elecciones del año que viene, me parece que eso es importante. Es un mensaje que nosotros estamos tratando de llevar a todos lados donde podemos. Tenemos la suerte de poder hablar con gente que no ha votado al campo popular, que ha votado equivocadamente, vamos a decirlo así, suavemente. Y es posible, yo creo, haciéndoles entender que este es el modelo y que no hay otra alternativa que el ajuste, que el cierre de fábrica, que el desempleo, en el marco de este modelo y en el marco de este gobierno. Y así como este modelo económico nació el 10 de diciembre del 2015, todos estamos esperando y construyendo y tratando de persuadir para que otro modelo económico, el 10 de diciembre del 2019, pueda generar un nuevo modelo económico y que puedan volver en la Argentina esperanzas
de un desarrollo económico genuino, con distribución del ingreso, basado sobre la ciencia y la tecnología, que nos permita poder vivir muchísimo mejor a todos los argentinos. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Lucía Sirmi. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Antes que nada quería agradecer tanto a Martín como a Ernesto la invitación a esta mesa, la organización de este congreso y también el estar todo el año tratando de darle espacio a la heterodoxia económica, que no se caracteriza por tener espacio ni en los medios de comunicación, ni en el financiamiento de la academia, ni en muchos otros lugares. Esta mesa está dando cierre a un congreso que estuvo más que acertado en poder describir desde distintas disciplinas lo que está pasando hoy en día, el tremendo ajuste que estamos viviendo y que acaba de describir muy bien Martín, y también se caracterizó por poder discutir modelos alternativos que efectivamente existen y que demuestran que lo que estamos viviendo no es el único camino y que no es una situación forzosa. Yo voy a usar los minutos que tengo en esta mesa para hablar un poco de qué es lo que la economía feminista y el feminismo le puede aportar a ese modelo alternativo y a esta discusión de este presente de ajuste de la vida. Y voy a usar esos minutos para eso por dos motivos. Primero, porque es gracias al feminismo que estoy sentada en esta mesa, porque la mayoría de los paneles y en general los principales paneles de los congresos de economía son todos masculinos, digamos. No hay espacio para las mujeres. Menos el que dirige Lagarde. Sí, pero también está bastante rodeada de varones. Y también porque me parece que, si bien la economía feminista no es nada nuevo, de hecho ya cuando escribía Adam Smith, cuando escribía Marx, ya había mujeres señalándoles que se están olvidando de parte de la historia del trabajo. Y como disciplina ya tiene casi 50 años la economía feminista. A veces suele pasar, y habíamos llegado a cierto punto en donde había como un statu quo, en donde adentro de la heterodoxia, bueno, se podía armar un panel que tuviera algo de género y después todo el resto de los temas lo seguimos discutiendo como lo discutimos siempre, sin esa perspectiva. Y un poco también pasa eso muchas veces en las organizaciones políticas, donde se arma la comisión de género, pero la mesa chica siguen siendo los varones y las llamamos a las chicas cuando hay que hacer el trabajo voluntario. Y creo que parte de lo que hizo esta ola verde del 2018 fue sacudir ese statu quo también para los espacios progresistas. La economía feminista es un poco también el reflejo de lo que denuncia el feminismo acerca de esta falsa división entre lo público y lo privado, ¿no? Como que hay un espacio público de nuestra vida donde rige lo racional y lo masculino, y un espacio privado donde rigen las emociones y básicamente lo femenino, ¿no? Y la gran denuncia del feminismo con esta frase de lo personal es político, es decir, ahí en eso que vos llamás privado hay relaciones de poder y se dirime gran parte de nuestra vida. El espejo de eso es la economía feminista, hablando de que nos hemos centrado siempre en la producción como único ámbito económico, cuando en realidad deberíamos estar mirando la reproducción social, y la producción es una parte de eso, una parte de las tareas que hacemos para reproducirnos y para garantizar la vida. Y es una decisión que sobre todo se profundiza cuando empieza el capitalismo y se divide en estas tareas, que normalmente no estaban tan separadas en las situaciones de autoconsumo. Y esa separación, digamos, un poco se justificó en que esa esfera de la reproducción social, bueno, ya se sabe que como las mujeres tendríamos cierta capacidad natural para cuidar y para hacer trabajo de cuidado y reproductivo, en principio lo estaríamos haciendo por amor y no porque es un trabajo. Entonces no tiene valor y no aporta al capitalismo. Entonces, bueno, cuando estudiamos la economía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la producción. Y lo que dice la economía feminista es que esto no tiene solamente consecuencias, digamos, para las mujeres, en el sentido de que no tenemos ninguna remuneración por hacer ese trabajo. Todavía en el mundo trabajamos más horas por día entre el trabajo remunerado y no remunerado. Tenemos menos ingresos, estamos en los deciles más bajos de ingresos.
y además tenemos menos propiedad, en un mundo donde la propiedad es básicamente lo que ordena, sino que esta división entre lo productivo y lo reproductivo también afecta a todos y nos afecta hoy en día, también en este contexto de ajuste. Se explica gran parte de ese discurso y se puede combatir con un discurso feminista, y por eso también se los presento. En principio, cuando uno se enfoca solamente en la producción, aparece una idea de que entonces todos nacimos autosuficientes y caemos al mercado, porque al final la producción es eso, ¿no? Es el mercado, caemos al mercado a intercambiar, y parece que entonces todo se puede resolver en el mercado. Entonces, en la medida que uno invisibiliza que hay dependientes, o sea, hay gente que necesita de nosotros porque no tiene un ingreso dentro del mercado, o porque no puede trabajar, o porque necesita ser cuidado, en la medida que uno reconociera a los dependientes, reconocería la redistribución, ¿no? Que en principio sería decir que en el mercado no va a poder generar los ingresos para todas las personas que necesitan vivir. Entonces, en esta lógica productivista de la vida, fíjense qué difícil es exigir redistribución de todos los tipos, desde los planes sociales, desde las pensiones, para todas las situaciones que están por afuera de ese mercado. Y al fin y al cabo lo que termina siendo esta lógica productivista es como trastocar los fines por los medios. En vez de producir para garantizar una buena calidad de vida, lo que hacemos es reducir nuestra calidad de vida para asegurar la producción. De alguna forma, ese es el discurso también que nos está presentando hoy el presidente, ¿no? Y Quintana cuando festeja en Estados Unidos que está cayendo el salario real en Argentina. ¿Cómo podría ser eso una buena noticia? Simplemente si estás pensando, y además si crees que Argentina puede competir y puede ser una economía en donde crezca el producto, que es como la institución sacrosanta al final de esta visión muy productivista, solamente el PBI, y ajustando nuestra calidad de vida. Entonces, lo que denuncia la economía feminista es que en vez de estar mirando eso, la sostenibilidad de la vida, que es algo mucho más amplio, incluye la producción, pero no es solamente eso, estamos solamente mirando ese pedacito ínfimo de nuestra vida y estamos haciendo todo lo demás se ajuste a eso. Entonces, en ese sentido, la economía feminista tiene muchos vínculos, y los hace, con la economía social y solidaria, con la economía popular, y también con la economía, que hay que explotarlo todavía más, con la economía post-keynesiana, heterodoxa, pero es muy importante seguir generando conocimiento a nivel local, porque también hay particularidades de las economías latinoamericanas que la economía feminista desarrollada muchas veces en otros países no abarca. Y para mostrarles esa lógica productivista, creo que podemos mirar muchas situaciones de la realidad de estas semanas de Argentina. Para empezar, podemos pensar en cómo se está dando esta reforma del Estado, ¿no? Que finalmente no termina siendo muchas veces en el gasto, sino en el sentido de cómo se gasta, tanto en el presupuesto también, y así como en el reordenamiento de los ministerios, ¿no? En esta lógica productivista, el trabajo por debajo del Ministerio de Producción. La cultura por debajo de... El Ministerio de Cultura ahora es un apéndice del Ministerio de Educación, porque la educación lo puedes vincular de alguna forma al mundo productivo, pero la cultura para la derecha no está tan claro. Entonces, fíjense, hasta en el orden y la reducción de los ministerios se puede ver esa lógica productivista que más o menos ha estado siempre presente, pero que este gobierno ha profundizado hasta el hartazgo, sinceramente. Lo mismo con la salud adentro de desarrollo social, y lo mismo después si se mira el presupuesto, cuáles son las áreas que se están recortando. No solo que se están recortando las áreas que van a afectar directamente a las mujeres porque tienen mayor participación femenina laboralmente, como es salud, como es educación y como es el sector público, donde hay más paridad que en otros sectores, sino porque esas tareas que está reduciendo el Estado las va a terminar haciendo probablemente las mujeres en las casas. Si no hay cama en el hospital, la que va a cuidar es probablemente una hermana, una tía, una abuela o una hija. Y lo mismo también en los programas específicos, ¿sí? El Instituto Nacional de las Mujeres está recortando, los 3.000 jardines que iban a hacer, ahora resulta que sacaron todo el presupuesto, además de que hicieron solamente 14. Y así se puede seguir con un montón de medidas que en la superficie se supone que estábamos frente al feminista menos esperado, pero en la práctica, y mirándolo desde la economía feminista, miren qué lejos estamos de ese discurso. Y esta lógica productivista también se vuelca a la política social, si lo piensa. Porque ahora, ¿cuál es? Hay una transformación muy fuerte en la política social que veníamos discutiendo en las mesas, que no necesariamente a veces se ve ya tan claramente en los números,
pero sí en el discurso, ¿sí? Primero, un cambio de rol. Cuando antes la política social era casi una de las principales políticas económicas, ahora es una política subsidiaria y es como un bálsamo para los más vulnerables. Eso dice el acuerdo con el FMI. No va a faltar el gasto social, pero para los más vulnerables. Pero después ahí empiezan las preguntas de quiénes son los más vulnerables, porque empieza una lógica de vuelta productivista que es la meritocracia, ¿no? Porque parece que todos caemos en el sistema productivo en las mismas condiciones, entonces a cada uno hay que remunerarle según qué tan bien le fue. ¿Qué es eso de ordenar por afuera del mercado? Y esa es la meritocracia, que se ve tanto en el ajuste de programas como por ejemplo Progresar, que en febrero lo reordenaron así, que solamente le vamos a pagar más a los que mejores notas se saquen y a los que aprueben más materias, cuando está aprobado que socialmente los que se sacan las mejores notas y aprueban las mayores materias son los que tienen situaciones socioeconómicas mejores. Y lo mismo se ve también en las políticas de emprendedurismo. Antes de venir para acá hubo una videoconferencia de Máximo Zorriguita en el Women 20, que es este congreso que se está dando en el marco del G20, en donde ella hablaba de la inclusión financiera y de la importancia del emprendedurismo, que es un discurso que ya se dio acá en Argentina, que obviamente nadie está en contra del emprendimiento cuando es social y bien entendido, pero el emprendedurismo como único proyecto de política social es muy peligroso. Yo he tenido la experiencia, porque caí leyendo el libro de Yunus, pensé que iba a cambiar el mundo con los microcréditos, y trabajando, la verdad, en las villas del sur de Capital Federal, en la previa, antes de que existiera la asignación universal, cuando la principal política muchas veces eran los microcréditos, y lo que veía es que la gente saca esos créditos para hacer un emprendimiento, te dice que va a hacer un emprendimiento, pero tiene tantas necesidades no cubiertas, que usa el crédito para las necesidades, con lógica, algo que yo también haría. Si tengo los chicos enfermos, ¿me voy a poner a invertir en telas? Y no, la verdad es que tengo que ir a comprar los remedios. ¿Y quién triunfa en ese emprendedurismo? De vuelta, los que tienen algún saber, algún conocimiento por el cual están un poco más ayornados con este discurso del emprendedurismo, que ya aún entre la academia de la política social hace mucho tiempo que fue desterrado. Habíamos pasado a las políticas de transferencias condicionadas, al debate sobre un ingreso universal, y acá en Argentina estamos volviendo al emprendedurismo que se parece a esta lógica productivista otra vez. Entonces me parece que la economía feminista hay que poder entenderla de esa forma. La economía feminista es parte de la heterodoxia y es parte de la perspectiva crítica de la economía, que se aplica siempre también cruzándolo con interseccionalidad, que eso quiere decir con perspectiva de clase, con perspectiva étnica, pensando en las distintas formas del mundo del trabajo, en la diversidad sexual. Todas esas formas cruzan distinto las desigualdades de género que también se viven en todos estos mundos. Pero frente a la economía feminista, pues ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo es la crítica de esto si ahora yo veo, por ejemplo, en La Nación que hay 10 notas por día de este tema? Tan crítico no es, porque si no, no lo pondrían. Bueno, pero ¿qué ponen? ¿De qué están hablando? Están hablando de la versión neoclásica de estos temas, la versión neoliberal, que se le llama economía y género o cuestiones de género, que es básicamente esta idea de incluir a las mujeres, ¿no? Se usa mucho la palabra inclusión, que nosotros somos muy críticas de eso, porque ¿incluir en qué? Porque nosotros ya estamos adentro del sistema. Es más, estamos garantizando el sistema. Estamos en las bases de las organizaciones y estamos en las bases del trabajo cuando trabajamos en nuestras casas, garantizando la reproducción social. En todo caso, la discusión es cuál es el límite de ese sistema. Y creo que hoy y el día de ayer fueron 2 días claves para ver este debate entre el progresismo y el conservadurismo hacia adentro del feminismo, con 3 eventos que ocurrieron al mismo tiempo, por lo menos ayer. Por un lado, esta reunión del G20, en donde se habló de la inclusión financiera como forma de solucionar las brechas, de vuelta al emprendedurismo, pero jamás se habla, digamos, de lo que está debajo del iceberg, que es la cuestión del cuidado y del trabajo no remunerado. ¿Por qué? Porque ese es un costo que estamos asumiendo socialmente las mujeres y que para poder redistribuirlo entre varones y mujeres y otras identidades, y entre el Estado, la comunidad y las empresas, y hay que socializarlo y hay que asumir costos. Y en este modelo de ajuste no hay espacio para esa discusión. Entonces, por eso se sostiene y se va a sostener por mucho tiempo más esta visión y esta discusión muy superficial. O sea, los temas aparecen, pero aparecen superficialmente.
Al mismo tiempo que ocurría eso, en la Plaza de los Dos Congresos, el Foro Feminista contra el G20 estaba denunciando todo eso. Y ahí sí estaban las mujeres rurales, las mujeres agrupadas en cooperativas, discutiendo todas las problemáticas reales que ellas tienen y que en este contexto de ajuste se extremizan. Y adentro del Congreso, al mismo tiempo, en la Comisión de Trabajo, estaban las mujeres sindicalistas que se organizaron frente a un proyecto que presentó el macrismo a inicio de año, que presentó el presidente, que se llama de equidad salarial y paridad de género, no sé si lo escucharon. Básicamente lo que hace es modificar levemente el sistema de licencias y decir que las mujeres, si quieren seguir trabajando, pueden reducir su jornada laboral, así no lo pierden, mientras que tienen un chico. Y en la práctica lo que están denunciando estas mujeres sindicalistas es que este proyecto de vuelta es superficial, incluye cosas de control hacia los sindicatos, sin de verdad ni discutir el cuidado ni socializarlo, sino que es un maquillaje. Y de vuelta me parece que este último ejemplo sobre todo es algo que podemos retomar para pensar cómo armamos alternativas frente a este proyecto de ajuste de la vida que nos presenta el macrismo. Porque lo que hicieron las mujeres sindicalistas es rechazar la propuesta, pero discutir y plantear una disputa sobre la temática. Ellas escribieron un contraproyecto en donde hablan muchísimo más del cuidado y proponen otras alternativas que tienen que ver con sus problemáticas reales. Creo que esa es una de las puntas porque tenemos que pensar para construir estas alternativas frente a este proyecto de ajuste, porque creo que si hay algo que hizo muy astutamente, digamos, el gobierno actual, fue meterse en otros temas que quizás no estaban tan discutidos por una idea de que pertenecen al mundo privado o porque no tuvimos la flexibilidad para incluirlos, y presentarlos como apolíticos, ¿no? Otras esferas de la vida, desde las cuestiones de género hasta las cuestiones de ecología, los animales, la infraestructura, el urbanismo. Presentárselas a las personas como, mira, esto es apolítico, esto es menos problemático que lo que te presentan estos otros, vamos por acá. Y ganó por ese lado, pero esas esferas son recontrapolíticas y creo que el feminismo nos da una herramienta muy fuerte para explicar por qué esas esferas son políticas y ganarnos de vuelta nosotros esos lugares con esos contenidos para los que históricamente hemos tenido propuestas. E ir recuperando lentamente las palabras que también nos pertenecen a nosotros. La palabra cambio, ¿no? La palabra cambio es históricamente del progresismo, no la podemos perder en manos de ellos. La palabra alegría. ¿Alguien está alegre con esta situación? Yo no, y estaba bastante más alegre antes y creo que la gente también estaba bastante más alegre antes. Entonces basta de regalar esas palabras, así como en este congreso también estamos discutiendo no regalar más la palabra economía, ¿no? Y para ir cerrando, me parece que en esta construcción de una alternativa es muy importante el lugar que van a tener las mujeres en eso. Creo que la ola verde nos dio grandes enseñanzas con respecto a eso y me ha tocado discutir con muchos compañeros acerca de hasta qué punto estas alianzas desdibujan la cuestión política. Me parece que hay que ser claros con eso, en el sentido de que somos sujetas de políticas tanto como los varones, hacemos alianzas y podemos mantener varios temas en agenda al mismo tiempo y podemos meter política partidaria y dar discusión profunda hacia adentro de la agenda feminista, como nos lo dio el ejemplo de ayer. Entonces me parece que no hay que subestimar y que en todo caso hay que hacer la autocrítica de que si algún tema no está cubierto políticamente es porque no fue cubierto antes partidariamente. Y no fue cubierto antes partidariamente porque pensaban que eran de la esfera privada y no de la esfera pública. Todo este año me parece que nos dio una gran discusión hacia dentro de las organizaciones con respecto a eso y nos está mostrando que hay un futuro distinto si nos animamos a discutir todas esas situaciones que son políticas, que hasta ahora eran consideradas privadas, como nos están dando el ejemplo esta semana las chicas del Colegio Nacional de Buenos Aires. Supongo que deben estar en tema con la gran denuncia que hicieron. Y esa es una situación que se reproduce en todas las instituciones. Estamos preparados para recibir todas escuchar todas esas situaciones porque están. Y no es que están desconectadas de la política, porque muchas veces las mujeres no suben en las organizaciones por esas situaciones de violencia. Así que
yo, viendo a las chicas del colegio y viendo a muchas otras jóvenes que no son el futuro, sino que son el presente, elijo ser bastante optimista porque también eso es algo que trae la economía feminista. Pienso que podemos construir una economía y una sociedad mucho más igualitaria, que busque la sostenibilidad de la vida y que haga caer el patriarcado. Y si no se cae, no hay problema, porque lo vamos a tirar nosotras. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía. Paso la palabra a Rodolfo Pastore. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Antes que nada quiero agradecer la presencia de quienes estamos en esta sala y sobre todo la organización conjunta que hacemos desde la Universidad de Quilmes, el Centro Cultural de la Cooperación y todos los que han trabajado para que este congreso fuera posible. En ese sentido es una alegría compartir este quinto congreso y traigo, y estoy en este lugar en representación en las palabras del rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar, porque está de viaje en este momento, estuvo en la inauguración y por eso no puede estar en el cierre. Organizamos desde la Universidad de Quilmes este congreso desde el Departamento de Economía y Administración y eso también fija un posicionamiento de la universidad en el campo específico de la economía y la administración, conjuntamente con el Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. Pero también esto es un trabajo conjunto con el centro y con distintas de las entidades vinculadas al Banco Credicop, como son el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Fundación Credicop, IDELCOP, el propio Banco Credicop. Venimos trabajando mucho y bien y hace mucho tiempo en distintas acciones, por ejemplo, venimos trabajando en ediciones, publicaciones conjuntas, además del Congreso, venimos trabajando en proyectos de desarrollo, venimos trabajando en proyectos vinculados a ámbitos de nuestra universidad, nuestra escuela secundaria, por ejemplo, venimos haciendo un proyecto, es una escuela secundaria pública hecha en la última etapa de la gestión anterior, 5 escuelas que son secundarias, universitarias, pero que están enclavadas en barrios populares, y ahí venimos trabajando junto con IDELCOP, venimos trabajando juntos con la Fundación también en el apoyo a pymes, y venimos trabajando juntos también en temáticas de la economía social y solidaria. En fin, es un trabajo articulado de hace mucho tiempo y en particular en el caso del Congreso, este es el 5º Congreso. Y algo que me pareció interesante, porque este congreso, el primer congreso lo iniciamos en el 2014, ¿no? Estamos cumpliendo el 5º congreso en 2014. Y está bueno ver un poco las consignas que nos marcaron, ¿no es cierto? Porque son un poco la historia de la etapa que estamos viviendo. El año 2014, el primer congreso, su consigna fue los desafíos de la economía argentina y latinoamericana, ¿no? El planteo estaba puesto en desafíos y no era casual, estábamos justamente en una etapa de fuertes desafíos y ya en el año 2015 el Congreso se tituló Neoliberalismo o Proyecto Popular y Democrático en Argentina y Latinoamérica. Bueno, en esta encrucijada, digamos, sabemos cómo las cosas sucedieron en Argentina, pero en otros países de América Latina también, porque es una cuestión de la región, en torno a la reinstauración neoliberal, ¿no? Esa pregunta que nos hacíamos, esa cuestión. En el 2016 quisimos ser un poco optimistas y poner un poco en debate cuestiones más profundas, seguramente después de la derrota, y el Congreso llamó hacia una teoría económica latinoamericana, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con una cuestión que circula en el Congreso, que es la necesidad de recuperar el pensamiento económico latinoamericano, porque muchas veces lo que se hace sino es reproducir el pensamiento económico hegemónico. Lucía nos decía eso en relación a la economía ortodoxa y la importancia de la economía feminista.
pero todas las corrientes de la decolonialidad vienen planteando justamente una valorización y una recuperación de nuestro propio pensamiento del sur, periférico, latinoamericano, en función de las necesidades que tenemos, del lugar que tenemos en el mundo y de las encrucijadas y los desafíos que tenemos. El año pasado ya planteamos claramente la cuestión de los modelos, del modelo industrial con inclusión social al modelo financiero, fue el título, y ahí se debatieron en buena medida justamente las diferencias de este modelo, y no casualmente este año el título es Crisis estructural, ¿no? Neoliberalismo y alternativas. Y quiero un poco detenerme en esas cuestiones. Primero en la crisis y la crisis estructural. La crisis, un poco Martín lo señalaba en relación a la conferencia de ayer, la crisis es generada, es decir, la crisis no es algo natural, no es un proceso natural de los acontecimientos. La crisis ha sido generada y generada por políticas económicas que estuvieron vinculadas, como todos sabemos, básicamente a cuestiones centrales, que Martín las estuvo un poco señalando, pero que yo y que en el Congreso la estuvimos discutiendo, pero que tienen que ver básicamente con, primero, redistribución regresiva del ingreso. Es un tema central ese. La redistribución regresiva del ingreso, las políticas de redistribución regresiva del ingreso, así como las políticas de redistribución progresiva del ingreso, son centrales para un proyecto nacional, popular, democrático, latinoamericano. En el neoliberalismo eso es clave, y eso tiene que ver con tarifas, eso tiene que ver con impuestos, con aumentar la regresividad impositiva que tenía ya la Argentina, porque no pudimos cambiar la estructura impositiva, y la estructura impositiva argentina y latinoamericana es muy regresiva si lo compara con cualquier país del mundo, pero se agravó eso, se impulsó aún más, particularmente el tema de la discusión sobre las retenciones, la disminución de las retenciones y demás. La otra cuestión clave en esas políticas y en ese rol activo del Estado es la apertura indiscriminada. Es decir, en un mundo donde justamente lo que se está haciendo en las grandes potencias están justamente yendo hacia una mayor, digamos, estrategia de centralización, de nacionalización, de cerramiento, digamos, de las fronteras y de los flujos, etc. Nosotros lo que hacemos, lo que ha hecho este gobierno ha sido una apertura indiscriminada que atacó directamente, que generó directamente aumento de las importaciones y crecimiento de un déficit externo que ya veníamos en una situación de déficit externo, pero que todo eso lo único que hizo fue agravarlo. Y junto a eso, toda la política de apertura y de regulación financiera externa, con el crecimiento de los capitales especulativos. En la primera conferencia del Congreso compartíamos, Ernesto nos compartía una serie de gráficas donde se mostraba cómo la famosa idea de la lluvia de inversiones no existió desde ya, pero lo único que existió fue un impresionante crecimiento de las inversiones del capital especulativo que justamente estamos viviendo ahora, este año en particular, como es parte de la fuga de capitales que se está dando. Y eso, en definitiva, eso conjuntamente con la desestructuración de programas públicos, las políticas regresivas en términos industriales, lo que generan es un ataque a la sostenibilidad de la vida. Lo que genera es un ataque a la reproducción social, a la reproducción de la vida de que nos ha hablado Lucía. Básicamente, en términos de vulneración de derechos, lo que estamos viviendo es una, digamos, fuerte regresión y vulneración de derechos. Y además esa vulneración de derechos económicos, derechos sociales, como en la educación, en la salud, en la alimentación, en la vivienda, en las situaciones de emergencia social y alimentaria que estamos teniendo, está fuertemente acompañada de políticas represivas que en un contexto de agravamiento de la crisis, como es de esperar, también vamos a tener más situaciones de violación o de derechos por acción o por omisión del Estado a nivel ya de los derechos civiles y políticos como se están sufriendo. ¿Quiénes son los beneficiados en este contexto? Porque no todos somos perjudicados, ¿no? Y entonces cuando se ven
quiénes son los beneficiados a nivel del aumento de las ganancias, a nivel del aumento de sus patrimonios y demás, claramente hay sectores beneficiados. Hay sectores donde están, son sectores concentrados de grandes empresas, muchas de ellas empresas transnacionales, o empresas que son, a pesar de ser en su origen alguna que otra nacional, están transnacionalizadas. Y ahí los sectores son claramente el sector del agronegocios, un sector de agronegocios que no genera puestos de trabajo y que genera en los territorios donde opera, a través de la expansión del agrotóxico, lo que generan son problemas terribles para las poblaciones en términos de contaminación, de salud, etc. Los negocios extractivos como en energía, en petróleo, con el fracking, en megaminería, todos esos negocios extractivos también lo que generan son graves problemáticas socioambientales en los territorios y además grandes fugas, grandes traslaciones de excedentes hacia el exterior. Si no se queda de esa riqueza y de esas ganancias que estos grandes sectores se obtienen en la riqueza nacional. Los sectores financieros claramente son los más beneficiados en todo esto. Los sectores financieros o financiarizados, porque las grandes empresas también justamente se financiarizan en este contexto. Es parte de la estrategia de acumulación del capital a nivel mundial en ese sentido. Y los grupos corporativos de infocomunicaciones, ¿no? Hemos vivido recientemente esa mega concentración, ¿no? Que claramente viola cualquier principio, no solamente legal, sino cualquier principio de economía liberal, digamos, porque lo que en otros países está prohibido desde un punto de vista de las leyes antimonopolios, acá se ha permitido. Y bueno, y de allí devienen los efectos sociales, ¿no? Los efectos sociales que se generan a partir de una inflación que es galopante, una inflación galopante que además no tiene vía de ser parada, porque la propia lógica de esto lo genera, aumentos de tarifas que generan por lo tanto presiones en el tipo de cambio, presiones en el tipo de cambio que van a generar aumentos del tipo de cambio para poder beneficiar a los sectores agroexportadores y así sucesivamente. Obviamente esto genera caída del salario real, aumento de las problemáticas de empleo, no solamente el crecimiento del desempleo que ya estamos viviendo y que se va a agravar, sino también el crecimiento de la precarización laboral, que va a ser, que es un tema ya presente, pero que va a ser mucho mayor. Y al mismo tiempo, todo esto es lógico, da como consecuencia lógica aumento de los niveles de pobreza. No es cierto que teníamos un niveles de pobreza en la gestión anterior del 32%, como se dijo. Eso fue el primer indicador que se sacó durante el año 2006, donde ya teníamos la devaluación, ¿no? 2016, perdón, ¿qué dije? 2016. Del 2016, donde ya teníamos por detrás de la devaluación. De hecho, todos los indicadores que hay sobre pobreza de otras instituciones, como el Observatorio de la Deuda Social, muestran eso, digamos, ¿no? Así que no hay duda, y el aumento de la pobreza es creciente y va a ser mayor, y lo que eso genera es emergencia social y algo que se está reclamando, y que se está reclamando con todo derecho, que es la emergencia alimentaria. Estamos en una situación ya de emergencia alimentaria y esto se va a agravar lamentablemente. Entonces las alternativas creo que son centrales para pensar, porque ese es gran parte del diagnóstico, todo esto hay datos por detrás y demás. Y en cuanto a alternativas, algunas cuestiones se estuvieron discutiendo también en la primera mesa del Congreso. Yo quería, tomando un poco el guante de lo que nos traía Lucía, tirar algunas ideas en torno a algunos puentes. En primer lugar, que hubo en toda la etapa del desarrollo de los gobiernos nacionales y populares en América Latina, digamos, con todos los avances que se lograron y con todos los derechos que se conquistaron, una serie de cuestiones que creo que es para pensar el futuro. Una tiene que ver con la problemática del extractivismo.
esa problemática estuvo presente en el pensamiento crítico, estuvo presente en el pensamiento crítico económico y social, y esa problemática está presente hoy. La diferencia fundamental es la financiarización. O sea, la financiarización es algo que este gobierno y las políticas neoliberales impulsan, es en la etapa de la acumulación del capital a nivel mundial, y es lo que los gobiernos nacionales y populares rompieron. Pero el problema del extractivismo es un problema de los países nuestros, de los países periféricos, los países de América Latina. Y eso fue mucho de lo que el pensamiento crítico puso. Y ahí hay una tensión entre pensamiento económico heterodoxo y pensamiento crítico, el pensamiento económico crítico. Lo mismo uno podría tomarlo en clave de lo que Lucía ya habló, y por eso no voy a hablar, de lo que es la economía feminista y cómo la economía feminista puede transformarse en política económica, porque no es solamente una cuestión de, que lo es, de derechos, no es una cuestión solamente de leyes que reconozcan eso, la ley del derecho a la libre elección en torno al aborto. Es también una cuestión de política económica, porque en la medida que no reconozcamos que el tema central de la economía es la sostenibilidad de la vida, la reproducción de la vida, y la política económica se dirija a eso, bueno, va a haber un problema de fondo, ¿no? Pero lo mismo, y con esto voy concluyendo, al tercer punto que me quiero referir en estos puentes y en estas tensiones hacia futuro, para pensar una agenda futura, tiene que ver con la economía popular, la economía social, la economía solidaria. Sin duda, uno de los movimientos sociales emergentes de la Argentina reciente, junto con el feminismo, son los movimientos sociales vinculados a la economía, a los trabajadores de la economía popular. Dos observaciones con respecto a esto. Uno, que no es algo nuevo, por más que el movimiento sea emergente. No es algo nuevo, sino no hubiera existido la asignación universal por hijo como una política de derechos, como una política universal, porque la asignación universal por hijo estuvo dirigida justamente a atender a las familias que no tenían una relación laboral plenamente de empleo pleno asalariado. Se avanzó mucho en eso, pero evidentemente el problema era estructural, había un problema estructural, hay un problema estructural en América Latina, tiene que ver con las brechas estructurales, y cualquier gobierno nacional, popular, democrático, que proponga una agenda, no puede dejar la economía popular librada solamente a las políticas sociales. La economía popular, en clave de economía social y solidaria, y estamos aquí en este congreso en el marco de un espacio institucional histórico en términos del cooperativismo, en términos del cooperativismo de crédito, pero el movimiento cooperativo en general y sus vínculos con el movimiento mutualista. La economía social y solidaria, junto con la economía popular, son claves para fundar agenda de política económica. En el futuro y hoy, porque hoy se está viviendo eso, se sabe poco, pero se está viviendo. Se está viviendo primero en las alternativas que los sectores populares están dando para poder afrontar la sobrevivencia y la emergencia. Por ejemplo, la afloración nuevamente de clubes de trueques, ahora mediatizados por las redes, pero eso es algo que existe y que va a existir más. Y eso, que es algo que desde muchos puntos de vista es criticable, desde un punto de vista por la crisis que se genera, también es algo que creo que hay que tomar como un activo social, porque es la reapropiación de ciertas soberanías, y en este caso de la soberanía en última instancia monetaria de las comunidades. Esto está pasando en el mundo, en Europa, por ejemplo, están aflorando las monedas sociales, y algunas de esas monedas sociales en claves de moneda electrónica, no del Bitcoin, sino de otras monedas electrónicas que son sociales. Reapropiarse de esa soberanía yo creo que es fundamental. En ese mismo marco, por ejemplo, la respuesta a los problemas de aumentos de precios que estamos viviendo. Han aflorado distintas instancias de comercialización solidaria. Hoy son muchísimas las experiencias que existen de vinculación directa entre productores y consumidores. Hay distintas comercializadoras en ese sentido, y también distintas formas de organización de las comunidades para hacer compras comunitarias. Bueno, eso implica que para esas cuestiones nosotros tenemos que también hacer política económica. No es solamente una situación de la crisis, es una alternativa de la autogestión, de la solidaridad, de la cooperación.
Y en ese sentido el cooperativismo, el mutualismo tiene una larga trayectoria y al mismo tiempo tenemos mucho por renovar en esa dirección. Por eso, y para concluir, creo que estamos en una situación muy crítica, pero de estas situaciones críticas también surgen las alternativas y las opciones concretas en los territorios y en las comunidades, y estar presentes allí y saber cómo articulamos el pensamiento económico, la economía política, las políticas económicas con esas alternativas que están surgiendo, yo creo que son clave no solamente para el devenir, sino también en el tiempo presente. Muchas gracias. Le damos la palabra a Carlos Heller. Yo tengo preparada una charla, pero quiero quedarme con el último tema o la última parte de la intervención del disertante, representante de la Universidad de Quilmes. Primero también, desde luego, ratificar nuestra satisfacción por las iniciativas compartidas, por este largo y fructífero trabajo en común que venimos desarrollando. Yo pensaba, esa parte me la sacó, y porque es inevitable, le pasa al último, justamente hacer un paralelo entre los contenidos de nuestro primer congreso y qué distintas eran las problemáticas que teníamos y las cosas que nos preocupaban. Ya más cerca de eso, acordarme que en el del 2015 discutíamos muchísimo del impuesto a las ganancias, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que parecía el problema central que incluso nos dividía en esa discusión. Es decir, cómo cambian los tiempos, podríamos decir. Pero me quiero quedar con la última cuestión, que es el de la economía solidaria, porque avalando todo lo dicho, me permito incluir una reflexión, yo diría, ampliatoria, y que tiene que ver con algo en lo que tuve la oportunidad de participar en Naciones Unidas. Naciones Unidas en el año 2012, en el 2011 se decidió que el 2012 era el Año Internacional de las Cooperativas. Y se convocó un evento a finales del 2011 en el que yo tuve el honor de ser uno de los 6 disertantes en una suerte de designación regional, porque el único sudamericano era yo, así que había uno de Sudamérica, uno de América del Norte, un asiático, un europeo, éramos 6, un africano. A mí los organizadores me propusieron un título para la charla que era "Lo pequeño es hermoso". Lo pequeño es hermoso es el título de un libro de un autor alemán, Schumacher, que fue escrito luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Schumacher había sido un militante contra el nazismo, y en el que él rescata el valor de lo humano en las relaciones, en los vínculos, y entonces lo hace desde la idea de que las organizaciones pequeñas tienen la posibilidad de tener valores humanísticos que tienden a perderse en las grandes organizaciones. Y mi intervención se basó en eso. Yo dije que les agradecía, pero que no aceptaba el título, porque creía que el verdadero desafío era demostrar que éramos capaces de construir grandes organizaciones que preservaran los valores humanos y solidarios que tienen como característica las pequeñas organizaciones, porque lo contrario nos reduce a que lo solidario es solo para la pequeña cosa, es solo para actuar como rueda de auxilio de los aspectos más graves de la crisis del sistema,
y entonces se organizan todas esas cuestiones que son valiosísimas, imprescindibles, necesarias y recomendables en época de crisis porque hacen a la subsistencia. Pero yo creo que tenemos que tener una mirada más audaz y pensar que esas mismas formas son reproducibles en las grandes organizaciones que tienen que manejar los grandes temas de la economía. Al respecto, les quiero decir que el otro día leí un interesantísimo artículo que se los recomiendo, vinculado a un debate que se está dando en el seno del Partido Laborista inglés, alrededor exactamente de este tema, donde la nueva corriente que conduce al laborismo inglés, sacándolo de esa situación de casi confusión con el Partido Conservador, rescata justamente esta cuestión y plantea la creación de empresas de servicios de la economía social dirigidas por los usuarios, los trabajadores y el Estado. Los usuarios, los trabajadores y el Estado. A quienes conocen la historia de nuestro movimiento, quiero decirles que la propuesta cooperativa para refundar la nación, elaborada en el momento de la crisis del 2001-2002, plantea exactamente esta cuestión de empresas públicas dirigidas por ese gobierno tripartito que intenta superar la idea instalada de la ineficiencia de lo público frente a la eficiencia de lo privado, poniendo en la gestión a los tres sectores que tienen que estar: el Estado como representante de los intereses del conjunto, los trabajadores como tal y los usuarios. Y en esa síntesis generar una nueva concepción de empresa pública que supera el concepto de público estatal, para ser público del conjunto de la sociedad. Cosa que nosotros a veces rescatamos como un valor de nuestra entidad, del CREDICO, cuando nos definimos nosotros mismos, decimos, nos ponen en el ranking de los bancos privados, decimos que no somos un banco privado, nosotros somos un banco público no estatal. Porque un banco privado tiene dueños, tiene los que se llevan los beneficios y no es el nuestro. Nosotros tenemos 1 millón de asociados que tienen un voto, que tienen igualdad de derechos, etcétera, etcétera. Digo esto, insisto, porque creo que son ideas que tenemos que tomar y profundizar y que tal vez podrían ser temas para un futuro debate académico inclusive, para ir generando pensamiento crítico, pensamiento profundo alrededor de esta idea de que es posible imaginar una sociedad donde los grandes resortes de la economía, las grandes empresas de servicios públicos de la economía, sean empresas públicas no estatales, conducidas por los usuarios, por los trabajadores y por el Estado, en un gobierno tripartito. Y creo que esa experiencia que están planteando los laboristas británicos es interesante. Incluso ahí en ese trabajo se cita algunas experiencias concretas en algunos municipios o provincias, no me alcanzo a precisar la dimensión que tenía, que gobiernan los laboristas y donde han puesto en práctica ya algunas iniciativas concretas en esa dirección, para pensar en nuevos desafíos y saliéndonos de algunos de los esquemas tradicionales. Ahora sí, me meto en lo que tenía pensado. Hay un debate instalado que creo que vale la pena también profundizar sobre si este gobierno está fracasando o está teniendo éxito. Yo estoy convencido que está teniendo éxito. Y creo que a veces nosotros cometemos un error de análisis gravísimo, porque en realidad nosotros, cuando estábamos en la etapa de la campaña electoral, decíamos, si gana Macri, ¿qué va a hacer? Va a pretender bajar el salario a la mitad, va a generar desempleo, va a afectar los presupuestos de salud, de educación,
va a afectar el sistema previsional, etcétera, etcétera. Porque Macri no vino a generar pobreza cero, trabajo de calidad, inclusión, etcétera. Ese fue el discurso de campaña que le elaboró Durán Barba y que servía para generar entusiasmo. Por eso yo repito permanentemente que en la discusión de política y de economía hay que exigir hablar de los cómo y no solo de los qué, porque en los qué es fácil ponerse de acuerdo. Nadie va a hacer un planteo diciendo nuestro objetivo es crear más pobreza. Nosotros venimos a generar desocupación, o queremos que caiga el salario real, o queremos que los jubilados se mueran de hambre. Pero eso aparece cuando aparecen los cómo. En los cómo la cosa se clarifica. Y entonces, si uno le prestaba atención a los cómo, rápidamente podía entender a dónde iban a llevar esas políticas en el caso de que la coalición Cambiemos resultara triunfante. ¿Qué nos decía? Tenemos que insertarnos en el mundo, pagarle a los fondos buitre, abrir la economía, convertir a la Argentina en un país competitivo. Acuérdense de los eslogans. Acuérdense del debate, exactamente, de las cosas del debate. Y efectivamente creo que es lo que están haciendo. Lo intentaron hacer en una etapa en eso que llamaron gradualismo, durante la cual, apoyados en una coyuntura internacional que se los permitía, disimularon con endeudamiento las políticas de ajuste que venían llevando adelante, y cuando la situación internacional les puso un freno a la posibilidad de seguir con el endeudamiento indefinido, decidieron entrar en la política del shock y recurrieron para eso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y asumieron claramente que a través de la política monetaria iban a profundizar un proceso recesivo que iba a generar muchísimos de esos efectos que venían planteando desde el inicio y que hasta ahí no habían logrado concretar. Miren, como para ver que internacionalmente cómo está planteada la cosa. El Fondo Monetario Internacional, este organismo en el que estamos todos en el curso de enamoramiento de su presidenta, estamos en eso en pleno, acaba de decir la señora Lagarde en una sesión preparatoria de la Asamblea Anual de la próxima semana, que casi paradójicamente es en Bali, Indonesia, país que acaba de ser golpeado por un tsunami donde a la fecha ya se recuentan más de 1.200 muertos, y que Lagarde dijo: el evento de hoy es la penúltima etapa de lo que llamamos la travesía hacia Indonesia. Es decir, casi con un simbolismo dramático. Pero dijo una cantidad de cosas que no se las voy a leer todas por un problema digestivo. Pero dijo, el segundo habló de los desafíos, ¿no? Desde luego dijo que varios desafíos siguen acumulándose en una serie de países de mercados emergentes y de bajo ingreso, en América Latina, en África subsahariana y Oriente Medio. Muchos de esos países se enfrentan a presiones por la apreciación del dólar y el endurecimiento de las condiciones del mercado financiero. Es decir, la verdad que nada es casual ni original en el análisis o en lo que nos pasa. Dice, 10 años después de la crisis financiera mundial, ¿estamos en una situación más segura? Entonces dice, mi respuesta es sí, pero no lo suficientemente segura. De hecho, la deuda mundial
tanto pública como privada, ha registrado un récord histórico y se sitúa en los 182 billones de dólares, lo cual representa un incremento del 60% respecto del 2007. Repito, 182 billones de dólares, lo cual es un 60% de incremento del mismo ratio de una década atrás. Este incremento hace que gobiernos, tanto gobiernos como empresas, sean más vulnerables a un endurecimiento de las condiciones financieras, dice la señora Nogar. Las economías emergentes y en desarrollo ya están pasando apuros, puesto que deben adaptarse a la normalización monetaria del mundo avanzado. Digo, este es el mundo al que nos me llevaron, en el que nos metieron, ¿no? Casi en simultáneo hay un informe trimestral del Banco de Basilea, cuyo nombre verdadero es Banco de Pagos Internacionales, que dice: las autoridades económicas y los participantes del mercado deberían prepararse para una convalecencia larga y complicada. Para quienes no conocen, el Banco de Basilea es una entidad que nuclea los bancos centrales de 60 países, desde Estados Unidos a la Argentina, para decir algunos conocidos. En los aspectos centrales del informe dice: en el ámbito financiero se observa fragilidad. Los mercados de las economías avanzadas continúan sobrevalorados y las condiciones financieras siguen siendo demasiado laxas. El volumen de deuda es excesivo. En relación al PBI, la deuda global probada y pública supera claramente los niveles previos a la crisis. El exceso de deuda fue una de las principales causas de la crisis y paradójicamente ahora tenemos más. Claro, son fenómenos climáticos, son tormentas, ellos no tienen nada que ver. Paradójicamente ahora tenemos más. Más adelante, hablando de los países emergentes, dice el Banco de Basilea, la actitud de los inversores hacia los activos de los emergentes se tornó claramente negativa. El dólar fue el principal canal de transmisión de ese cambio de política monetaria. Cualquier similitud con nuestro país es pura coincidencia. No sigo para no generar mayor dolor. Quiero ver, ¿por qué la cita? Primero, para ubicar qué quiere decir esto, insertarnos en el mundo y en qué mundo nos insertamos. Porque justamente en aquellos congresos anteriores hablábamos de la integración regional como una alternativa a esa inserción pasiva en ese mundo global, como una actitud efectivamente defensiva de nuestros respectivos países. Claro que para eso hacía falta una voluntad política común, por lo menos mayoritaria, de los principales países regionales para poder avanzar en esa construcción. Y desde luego lo que ha pasado en la región ha tornado inviable en el corto plazo pensar en la política defensiva de la integración regional. Y entonces quedamos en esa inserción pasiva global, indefensos, a lo que los mercados, los inversores, los fondos de inversión y los organismos financieros internacionales quieran para nosotros. Y lo que quieren es muy claro. Quieren que hagamos un ajuste suficientemente grande para que en un tiempo determinado seamos capaces de generar un excedente suficiente como para cubrir por lo menos los servicios de la deuda y no tengamos que seguir endeudándonos. Algo así como lo que le hicieron a Grecia. A Grecia, durante 8 años le aplicaron esta misma medicina que nos están aplicando a nosotros, y el otro día dijeron, bueno, Grecia ya cumplió. Ya cumplió es un eufemismo porque tiene compromisos por los próximos 40 años de cosas que tiene que hacer en todos los planos, de acuerdo a los acuerdos que le han impuesto.
Pero desde el punto de vista de deuda, y por eso ellos dicen misión cumplida, Grecia llegó a un superávit fiscal de 3.5 en relación al producto, que curiosamente es el equivalente a el servicio de deuda que Grecia tiene que pagar. Es decir, se ha hecho autosustentable porque puede pagar. Para eso, el Producto Bruto griego hoy es un 25% más chico que el que era hace 8 años. Para eso hoy la pobreza creció de manera exponencial, el desempleo creció de manera exponencial, la deuda está creo que en el 180% del Producto Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la medicina que nos quieren aplicar a nosotros y por eso el ministro de Hacienda, que está muy locuaz estos días, decía el 2 de octubre, la economía argentina está en recesión, va a estar en recesión por un tiempo. Después aclaró que no podía definir por cuánto tiempo. No dijo, no puedo, por un tiempo. Lo importante es que tenemos un piloto de tormentas, el presidente, que realmente con mucha valentía ha decidido avanzar en las medidas que hacían falta para estabilizar la situación. Yo le pido a la gente que tenga paciencia. Nos espera un momento difícil y duro, pero luego saldremos adelante. Pero, al día siguiente dijo, hay una visión de que este programa de reformas que se inició en diciembre del 2015 necesita prolongarse por lo menos otros 4 años para consolidarse, para que los resultados sean bien visibles y para que en 2023, cuando se esté discutiendo la política económica del siguiente gobierno, se discuta en un rango mucho más pequeño que el que suele discutirse hoy en la Argentina. Es sensacional. En serio. Miren, yo les diría, no hace falta más que esto. Está todo dicho, ¿no es cierto? Y volvemos a esto del éxito o el fracaso. Desde luego que ellos tienen una apuesta donde luego esto se mezcla con la política. Desde luego yo creo que ellos han decidido someternos a un ajuste brutal para que algunos meses antes de las próximas elecciones aflojen un poquito y puedan decir lo peor ya pasó de vuelta, porque ¿viste? Ya no pueden decir lo peor ya pasó, ahora dicen lo peor está por venir. Después de pasarse 2 años y pico diciendo lo peor ya pasó, entramos en un escenario distinto. Ahora nos vienen unos meses muy difíciles. Macri empezó diciendo que había turbulencias, después dijo que había tormenta, después que era tormenta de frente, y bueno. Y lluvia de inversiones no, es tormenta eléctrica, no, llover no llueve, es seca, son tormentas secas. El piloto de tormentas no encontró mejor camino que el enamoramiento y fue al fondo. Acuérdense, miren, es tremendo, acuérdense de aquel primer discurso, no hay ningún condicionamiento, dijo, solo nos van a dar un préstamo, pero las condiciones las pone la Argentina. Poco tiempo después leíamos en Clarín a Marcelo Bonelli decir que el segundo de Lagarde, había dado órdenes al presidente del Banco Central sobre cómo tenía que operar en la mesa respecto del manejo del tipo de cambio. Y cuando uno lee el acuerdo está lleno de condicionalidades que dice, si no se cumple tal cosa, el BOAR considerará, el BOAR son ellos, el directorio de ellos, considerará las medidas necesarias a tomar. Por eso, ante el primer incumplimiento previsible del primer acuerdo, frenaron el segundo desembolso y dijeron, no muchachos, no alcanza, el ajuste tiene que ser más duro.
no alcanza solo con el objetivo de déficit fiscal cero. Hace falta un shock recesivo importante y hay que combinar entonces el déficit fiscal cero para el 2019 con un apretón monetario brutal seguido a continuación de la devaluación que ponga a la moneda en el lugar que corresponde para ayudar a resolver algunos de los problemas que la macroeconomía tiene. La balanza comercial, la balanza de pago, etcétera, etcétera, que desde luego se van a modificar. ¿Alguien tiene duda que vamos a pasar a ser un país de turismo receptivo? No. Y que porque esta gente ha puesto de verdad el cepo. Le ha puesto el cepo a las posibilidades. Ha cambiado el eje de la discusión. Claro, entonces cuando Rattasi dice por 10 años hay que aceptar que no vamos a ir a Miami y que ir a Bariloche, nadie dice, mirá lo que parece una cosa absolutamente naturalizada. Yo creo que habría que corregirlo, ni a Bariloche, ni a Bariloche. Ahí apareció estos días una encuesta muy interesante donde se le pregunta a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre sus expectativas. Primero le preguntan cómo siente que está en relación al año pasado. El 93% dice peor. Tengo ahí el gráfico. El 93%, y lo hizo Dalé, Girol y Berestein. Es decir, no es la Cámpora la que hizo el estudio, para que no quede ninguna duda. Es una consultora amiga, digamos, para decirlo de alguna manera, de este gobierno. Dice esa consultora que el 93% de los argentinos y las argentinas siente que está peor que hace un año. Y cuando le empiezan a preguntar sobre sus expectativas, bueno, respecto de posibilidades de ir al exterior, la caída es fenomenal. Pero además hace la encuesta dividiendo en dos grandes grupos, entre los que votaron a Cambiemos y los que votaron al Frente para la Victoria. Desde luego que es mucho más acentuado el sesgo negativo de quienes votaron al Frente para la Victoria, pero lo notable es que una porción importantísima de los que votaron a Cambiemos dice que cambió sus expectativas. Por ejemplo, solo un 15% de los que votaron a Cambiemos dice que tiene expectativa de comprar indumentaria. Ya no de viajar al exterior. Estamos hablando, ¿qué te habrán hecho, Daniel, no? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la esencia de esta política? La esencia de esta política es, devaluaron bruscamente hasta llevarlo a donde, con naturalidad, el presidente del Banco Central dijo el otro día, estamos muy cómodos en este nivel. Y acá hay que decir una cosa, que es la siguiente. No es mala en sí misma la idea de un dólar alto. Lo que es mala es la idea de un dólar libre que además influye directamente sobre el conjunto de los precios de la economía. Una política que nosotros propiciaríamos sin lugar a duda sería una política de diversos tipos de cambio que tengan que ver con las diversas situaciones. Una cuestión es el tipo de cambio que tiene que tener la importación de un bien de capital imprescindible para el desarrollo de un proceso productivo, y otra es el tipo de cambio para importar un Mercedes-Benz. Por ejemplo, para decirlo muy sencillamente, hay que desvincular el tipo de cambio de las exportaciones, que tampoco tiene por qué ser la misma el del sojero que el del productor de peras y manzanas. Pero además tienen que estar en todos los casos desvinculados de la provisión del mercado interno, porque llegamos, qué absurdo es que en el país de los alimentos los argentinos paguemos precios internacionales por los alimentos, cuando no tenemos salarios internacionales. Es absurdo. Entonces,
Claro que se puede hacer una política y que el tipo de cambio es un instrumento y que tener un tipo de cambio alto para que determinados productos no entren y no compitan con la producción nacional está bien, y tener un tipo de cambio que aliente a determinadas economías que sin ese tipo de cambio alto no podrían ser competitivas para exportar está bien. Y también está bien que haya un tipo de cambio alto para el turismo internacional. Vamos a decirlo sin ninguna vuelta y aunque resulte antipático. Porque no puede ser una prioridad del país veranear en el exterior. Y el que quiera tendría que pagarlo. Tendría que pagarlo. Entonces el tema no es dólar alto o no alto, sino dólar libre donde además los exportadores ni siquiera tienen obligación de liquidar las divisas en el país. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Antes había que liquidarlas en los 30 días posteriores a la exportación. Ni bien asumió el gobierno, este gobierno lo llevó a 1 año, a 3, a 5, a 10 y hoy es infinito. Hoy un exportador solo trae las divisas si las quiere traer o en la proporción que la necesita para seguir con su proceso productivo o para comprar mercancía en el caso de los exportadores de grano, por ejemplo, pero la ganancia la dejan afuera y no tienen ninguna obligación de traerla y liquidarla en el mercado local. Y entonces, por ejemplo, los grandes grupos exportadores que suelen subfacturar sus producciones a precios bajos para pagar poco impuesto acá y le venden a filiales de la misma compañía que tienen sede en paraísos fiscales de baja tributación, con lo cual pagan muy pocos impuestos, tampoco traen aquí los dólares que exceden lo que necesitan para volver a comprar la cosecha siguiente. El resto lo dejan afuera directamente. Entonces hay muchísimas cosas que se podrían hacer diferentes o que es imprescindible hacerlas diferentes. Pero no es el tema de que el tipo de cambio alto sea el problema en sí mismo. El problema es el tipo de cambio alto en esta política, en el resto de estas políticas, en este entorno y en este marco. Y el Banco Central, o el gobierno, porque además, ¿se acuerdan de la independencia del Banco Central? No. De la República, de las instituciones. ¿Se acuerdan de Redrado diciendo: yo soy el custodio de las reservas de la patria y no voy a permitir que me las saque el Poder Ejecutivo? ¿Se acuerdan de eso? Ahora vieron con qué naturalidad el Fondo Monetario dice: no nos gusta este presidente del Banco Central, y prestamente se pone otro, porque no es cierto que renunció Caputo. Caputo lo renunciaron, está a todos lados, no estoy dando una primicia, no descubro absolutamente nada. Y no porque Caputo era bueno, simplemente porque tenía una idea diferente de cómo actuar, de cómo intervenir en el mercado de cambio, que no es la del staff del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, en el marco de la independencia del Banco Central y de nuestra absoluta independencia del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde le dijo al señor presidente, en una sesión amorosa, que Caputo no va más. ¿Y a quién pusieron? Al viceministro de Hacienda. El actual presidente del Banco Central era, hasta la semana pasada, el segundo de Duhovne. Más estaba allí, junto con Duhovne, negociando los nuevos términos del acuerdo. Entre paréntesis, ustedes vieron que se viralizó muchísimo y lo repitieron mucho en los medios que tienen algún tono crítico, un reportaje que Fantino le hizo al actual presidente del Banco Central, donde lo hace quedar como un papanata, porque el señor dice cosas que vistas desde hoy parecen disparatadas. Por ejemplo, dice: la Argentina va a crecer el 3 y pico %, la inflación va a ser de tanto, dice todas cosas que hoy las mirás y dicen: delirantes, o sea.
No, este señor era un funcionario del Ministerio de Hacienda que estaba defendiendo la cifra del presupuesto que todavía está vigente. El presupuesto que se aprobó a fines del año pasado, que el gobierno caracterizó como el presupuesto de la verdad, porque estos números eran la verdad, y que decía todo eso. Y hoy ese discurso queda en ridículo porque lo que pasó lo dejó en ridículo. Pero fíjense esto, ayer se conocieron los resultados del REM del mes de septiembre. El REM es el relevamiento, algunos lo dicen mal, dicen los datos del Banco Central, no son los datos del Banco Central. El Banco Central recoge los datos de 60 y tantas consultoras, bancos, etcétera, y los promedia y esto que llama relevamiento de expectativas monetarias. Miren, qué interesante, los distraigo un ratito con los números, pero parece de ciencia ficción. Estas 60 consultoras y bancos, donde están todos los que ustedes se pueden imaginar, todos los que llenan las páginas de los diarios todos los días, todos esos que opinan todos los días de lo que va a pasar, etcétera, etcétera. En diciembre del 2017 decían que el índice de precio al consumidor, es decir, la inflación de la Argentina en el 2018, iba a ser del 17,4. Más que la que decía el gobierno, ya eran unos audaces. En septiembre del 2018, este mismo grupo, los mismos, dicen que la inflación de este año va a ser 44,8. Esto se conoció ayer. Estas consultoras decían en diciembre del 2017 que la inflación del 2019 iba a ser del 11,6. En el dato que dieron a conocer ayer ya dicen que va a ser de 27. Estas consultoras decían en diciembre del 2017 que a diciembre del 2018 la tasa de política monetaria iba a ser del 22,3. Hoy se llegó a pagar 74. Hoy se llegó a pagar 74. Y desde luego, esta misma gente decía en diciembre del 2017 que para el 2019 la tasa de política monetaria iba a ser de 15,7 y hoy tiene el coraje de decir que va a ser de 35. Es decir, que va a bajar a 35 para diciembre del año que viene en esta perspectiva. Sobre el tipo de cambio, y ya termino con estos datos, decían en diciembre del 2017 que a diciembre del 2018 el tipo de cambio iba a ser 20,4, 20,40. Ayer dijeron que a diciembre va a ser de 43. Y estas mismas consultoras decían que en el 2019, decían en diciembre del 2019, que el tipo de cambio iba a estar en 22,6 y ahora ya dicen que va a estar en 50,4 a diciembre del año que viene. Y finalmente, estas consultoras decían en diciembre del 2017 que el PBI en el 2018 iba a crecer 3,2. Y ahora, en septiembre, dicen que vamos a decrecer 2,5. 6 puntos le erraron. No le erraron, es producto de las políticas. Esto es el ajuste, eso es la recesión, ese es el resultado, ese es el éxito. Dicen las mismas consultoras para el año que viene, decían en diciembre del 2017 que en el 2019 íbamos a crecer 3,3, es decir, íbamos a correr 3,2 en el 2018 y 3,3 en el 2019. Ahora dicen que vamos a decrecer
2,5 en el 2018, 0,5 vamos a decrecer en el 2019 y vamos a crecer en el 2020 un montón. Porque el futuro siempre está por delante y hay tiempo para corregir, como la experiencia lo demuestra. No, claro, ya veremos, Dios dirá. Eso es. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo les juro, es increíble, porque cuando uno mira estos datos, y todo esto lo fuimos digiriendo a lo largo del tiempo, porque lo fueron corrigiendo, y son los mismos señores que dijeron las cosas y que leímos en los diarios todos los días, y que nos fueron acostumbrando a esos nuevos datos que se iban corrigiendo. Pero esto es lo que decían hace un año que iba a pasar este año y el que viene. Entonces, acá está absolutamente claro. El gobierno ha tomado la decisión de que, al costo que sea, va a generar una política recesiva que garantice que el déficit fiscal desaparezca. El déficit fiscal primario, porque es otra trampa. Nos hablan de déficit fiscal y se olvidan de la palabra primario, porque está prohibido hablar del otro, porque el otro, la religión no permite pensar en no pagarlo porque son los intereses de la deuda. Y entonces la religión fondomonetarista excluye del concepto de déficit el servicio de la deuda, porque eso se paga primero, eso es la religión, con lo que sobra se atiende lo demás. Y entonces nos presentan para que se trate en el Parlamento un presupuesto donde todo lo que se va a ahorrar, y digo ahorrar a propósito, porque ese ahorro todo significa recortes de derechos de los más diversos, como ya hemos visto, y ahora podemos ampliar un poquito más, se va a ir en intereses, lo que va a subir el pago de intereses, es decir, lo que se va a recortar de un lado, se va a utilizar para lo otro, para garantizar que haya sustentabilidad de la deuda. ¿Qué es lo que el presidente fue a buscar y el Fondo Monetario le dio con esta ampliación pequeña del monto total del crédito, pero sobre todo con un adelantamiento importante de los flujos, de los desembolsos, siempre y cuando cumplan, porque los desembolsos todos tienen objetivos de cumplimiento, como ya se ha demostrado. En septiembre le tenían que dar 3.000 y pico de millones y no se lo dieron porque no hicieron los deberes, y ahora dice que se lo van a dar en octubre, pero no sé si se lo van a dar en octubre porque hablan de antes tienen que estar el presupuesto o tener indicios claros de que el presupuesto se va a aprobar. Pero, ¿qué hizo el presidente? Le dijo a los acreedores privados, el fondo nos dio un flujo que nos permite asegurar que hasta el fin de mi mandato vamos a cumplir en términos los vencimientos de deuda. Eso es todo. Ese es el acuerdo. A cambio de eso nos comprometemos a sangre, sudor y lágrimas hacia adentro. Y entonces, ¿qué es el ajuste? El ajuste es siempre el cambio de precio relativo. El ajuste es que el salario pase a ser la mitad de lo que era. El ajuste es que las jubilaciones pasen a ser la mitad de lo que era. Ese es el ajuste. Y eso es lo que tienen en carpeta y eso es lo que nos quieren aplicar con una escenificación de que es esto o el caos. Y por eso, con cara de compungido, el presidente dice, créanme que me la paso pensando si hay otra alternativa, pero no hay caso, esto es el único camino. Yo sé que van a tener que sufrir, pero no hay más remedio. Hay que... No va a venir. Yo el otro día, en una nota que hice sobre el amor, iba a poner, y lo saqué, y voy a explicar por qué, un párrafo del tango Naranjo en Flor, que dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, después andar sin pensamiento. Y yo dije, me lo van a tomar que estoy diciendo que se tienen que ir ahora y que además son unos burros, porque los dos últimos términos de la ecuación, y taché la frase. Acá me animo y se las digo.
pero es naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar. Y bueno, entonces nos dicen eso. Miren, o hacemos esto o los mercados nos destruyen. Es esto o el caos. Y con esto o el caos apelarán a la racionalidad de ciertos sectores de la política para obtener los votos necesarios para poder aprobar ese presupuesto. De eso se trata. De eso se trata lo que hay por delante. Votos necesarios que se pueden obtener con votos a favor o con abstenciones. Yo vengo anunciando que es muy probable que escuchemos, porque es muy difícil defender este acuerdo con el fondo y este presupuesto. Seguramente cuando veamos el debate parlamentario vamos a escuchar salvo los del oficialismo, no los del opoficialismo, salvo los del oficialismo, vamos a escuchar discursos de distinto tono crítico. La clave es donde se pone el dedito, porque hay dos botoncitos, uno que dice que sí y otro que dice que no. Y yo en mis 8 años de diputado muchas veces he escuchado encendidos discursos en una dirección y votos en otra. Y hay una tercera alternativa que tienen los parlamentarios, que es ninguno de los dos botones, la abstención. Y la abstención suma a favor del voto positivo. Porque, para que se entienda fácilmente, si hay 150 diputados presentes, hace falta 76 votos positivos. El resto pueden ser negativos o abstenciones. No hace falta que haya más votos negativos. Claro. Y el discurso, y después, o algunas veces he visto, hay legisladores que pasan más tiempo en paso perdido que en el recinto. Porque en paso perdido están las cámaras ahí puestas en fila, y entonces van un ratito al recinto, hacen su intervención y se van a paso perdido y hacen declaraciones. Generalmente las declaraciones tienen poco que ver con lo que dicen en el recinto y mucho menos que ver con lo que votan en el recinto. Pero bueno, así es la cosa. Creo que hay un test decisivo en la política argentina que tiene que ver con lo que viene por delante y que tiene que ver con el proceso electoral y que tiene que ver con el 2019 y que es cómo van a votar en el Parlamento. Yo digo en el presupuesto. Y digo que es decisivo porque la aprobación del presupuesto es la ratificación del ajuste, de la recesión y de todas esas cuestiones que tienen que ver con recortes groseros. Yo el otro día daba datos, el recorte, por ejemplo, del presupuesto para infraestructura escolar está reducido en un 72% en valores nominales. El de jardines de infantes en un 57%. Dicho sea de paso, lo reducen porque igual lo que tienen aprobado no lo ejecutan. Porque ahora salió hoy, hay una nota amplia en página 12, creo, de la subejecución presupuestaria de lo que tienen aprobado. Hay rubros en lo que han ejecutado menos del 20%. Así que se pueden dar el lujo de recortar. Dice, total, si igual no lo vamos a gastar, ¿para qué lo vamos a poner para que se enojen lo del fondo? Bien. Yo quiero terminar con una idea positiva y entusiasmante, porque si no nos vamos a ir con una pálida tremenda y no está bien. Esa idea positiva y entusiasmante tiene que ver con varias cosas. Hoy varias veces hablamos de lo regional. En lo regional hace poco hubo una elección en México donde se marcó un cambio que todavía no empezó porque por el sistema electoral mexicano el tiempo entre la elección y la asunción de la nueva autoridad es larguísimo, 6 meses. Así que López Obrador recién va a asumir el 1 de enero con todo un proceso de desgaste que tienen esos 6 meses para un país que además es nada menos que tiene ¿cuánto? 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, como un pequeño detalle. Pero yo me animé a decir el otro día
este lunes, antes de ayer, en la reunión de consejo del banco, cuando termina, lo último que yo hago es convocar a la próxima. Y la próxima va a ser el lunes 29 de octubre, y yo dije, tal vez el lunes 29 de octubre tenemos un motivo para festejar, porque el 28 de octubre va a ser la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, y tal vez tengamos la posibilidad de tener para festejar que a pesar de la brutal arbitrariedad de tener preso a un líder de la talla de Lula, porque hay un juez que dice que tiene la íntima convicción que se ha cometido un delito aunque no haya pruebas. No sé si todos ustedes lo saben, pero es así, lo dice la sentencia. Es decir, no hay prueba, pero el juez está íntimamente convencido, lo cual tira al diablo todo el derecho internacional. Y que desde luego tiene su correlato en todas estas cosas que observamos a diario en nuestro país. Pero mientras pasa esto, también el pueblo y sus organizaciones avanza en organizarse, en intentar dar respuesta. Y yo he rescatado, y quiero cerrar con eso, con algo que me parece fundamental, porque todos sabemos que una de las claves de cualquier proceso de construcción de una alternativa diferente tiene que ver con contar con un fuerte aporte del movimiento obrero organizado. Es muy difícil pensar en una alternativa que confronte con el sistema, que confronte con las políticas neoliberales, que confronte con la globalización y que no tenga en su seno un fuerte aporte del movimiento obrero organizado. Y estos días, el lunes 20 de septiembre, se realizó un acto, una asamblea en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, que tuvo poca trascendencia mediática, a mi juicio muy poca. Estuvo convocado por la Corriente Federal de los Trabajadores, por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y por 71 de las 77 regionales de la CGT. Repito, por 71 de las 77 regionales de la CGT. Participaron allí las 2 CTA, es decir, que es una representación bastante amplia del movimiento obrero argentino. Y luego de hacer una descripción de la situación, dice, y lo voy a leer textualmente, las regionales de la CGT exigimos un cambio inmediato del plan económico, al tiempo que planteamos la implementación urgente de las siguientes medidas. Primero, cambio de la política económica, defensa de la industria nacional, pymes y economías regionales, regulación de las importaciones, recuperación del mercado interno, emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria, total repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 2. Rechazo a la reforma laboral, paritarias libres, paritaria nacional docente, aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil, cese de la extorsión del Ministerio de Trabajo que no homologa acuerdos realizados con la parte patronal o los obstaculiza de común acuerdo con el sector empresario mediante resoluciones contrarias a derecho. En el mismo sentido, exigimos el cese de toda intervención o negativa de reconocimiento o multas extorsivas que afectan a varias organizaciones sindicales. 3. Derogación de la reforma previsional, aumento de las jubilaciones, pensiones y las asignaciones de los trabajadores de la economía popular. 4. Retrotraer las tarifas de los servicios al 1 de diciembre de 2017 de acuerdo a la Ley 27743, sancionada por el Congreso de la Nación y vetada por el Presidente de la Nación mediante Decreto 499 de 2018. Revisión del precio de los combustibles, regulación y control estricto del precio de los servicios públicos. 5. Derogación de la reforma tributaria, nuevo esquema tributario progresivo, que paguen más quienes más tienen, no al impuesto al trabajo. Para evitar la desintegración de la patria, hay que implementar para la ejecución de las medidas propuestas los siguientes puntos. A. Frenar la fuga de capitales con medidas de control financiero por parte del Banco Central. B. Restringir la venta de dólares solo para fines productivos. C. Detener la remisión de utilidades de las grandes multinacionales al exterior. D.
fijar por ley la obligación de liquidar en el país las divisas provenientes de la exportación de granos, minerales y petróleo en el plazo máximo de un mes. Recuperar el poder recaudatorio del Estado cobrando retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, mineros y petroleros en niveles acordes a las ganancias extraordinarias de esos sectores. Cobrar impuestos a la compra-venta de títulos de deuda soberana e incrementar los impuestos a la ganancia financiera. Revisar la deuda externa que creció en forma espuria desde 2016. Aprobar un presupuesto con eje en la reactivación del mercado interno, el desarrollo industrial y en las economías regionales y liberar a todos los presos políticos. Y termina, yo también, hacemos un enérgico llamado para constituir un frente nacional y patriótico a todas las formaciones partidarias que se denominan de oposición alrededor de un programa de compromisos concretos para superar esta hora crítica. Para ello deben de poner toda mezquindad. La patria está en peligro. Esta es nuestra exigencia. No aceptamos que el movimiento de trabajadores quede excluido en nombre de la política a la hora de las grandes decisiones nacionales. Siempre que esto ocurrió, más tarde o más temprano el pueblo fue derrotado. Nuestros afanes no son partidistas, antes que las listas nos importa preservar los intereses del pueblo trabajador y de la nación. Me parece que es una buena manera de terminar esta entrevista. Muchas gracias.